Hola, ¿qué tal? Esta es la primera clase del segundo semestre, sería de la Escuela de Biblia de Parresía del año 2023. Hemos estado 2 años y medio, o casi 3, viendo el Nuevo Testamento y lo completamos todo. Por lo tanto, hemos decidido abordar el Antiguo Testamento. Y por eso, en las últimas 2 clases del semestre pasado, se explicaron algunos aspectos de cómo se escribió la Biblia. Pero hoy lo que yo quiero es un trabajo práctico. O sea, en la clase presencial nos dividimos por grupo, tomamos nuestras Biblias y las, como diría, manoseamos un poco para ver cómo son realmente. Es una herramienta maravillosa porque las Biblias católicas tienen muchos elementos que nos ayudan a alimentar también nuestra vida cristiana eh, practicante. Tiene muchos elementos que tienen que ver con el ritual católico, etcétera. Pero esto ya lo vamos a ver. Eh, Antes de eso voy a dar una pequeña introducción de cómo está compuesta la Biblia y las diferencias que hay entre las distintas Biblias, porque ustedes saben que nosotros tenemos Biblias. El Antiguo Testamento todavía es la Biblia de los judíos, que se llama Biblia hebrea, y nosotros los católicos tenemos una Biblia que difiere ligeramente de la Biblia protestante, ya vamos a ver en qué. Mientras tanto, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar entonces, como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo titulé La Biblia, libro sagrado, para 2 religiones y también inspiración para una tercera, porque los musulmanes en realidad se inspiraron en las tradiciones judías para su religión, que es un monoteísmo, igual que los judíos y los cristianos. Me he guiado por el libro Los libros y la historia de la Biblia de Luis Heriberto Rivas, que en su primer capítulo hace una introducción general y me pareció importante que si este biblista, realmente una persona muy, muy preparada, admirable, consideró que era importante antes de iniciar a desglosar los distintos libros en su presentación, un librito chiquito, muy accesible que se puede conseguir. eh, Consideró que era importante saber estas cosas. Bueno, me pareció que para nosotros podría ser importante. Y los alumnos de la clase presencial lo ratificaron, les pareció interesante. Y además, también muy importante, clases anteriores de la Escuela de Biblia, porque nosotros, en nuestro grupo está hace muchos años, dadas por Amanda González. Eh, Acá tenemos una biblioteca que representa lo que es la Biblia, que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para los cristianos, ¿no?
esta distribución de los libros es bastante arcaica. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Lo que se mantiene y no se va a cambiar es, al principio de todo, el Pentateuco, que los judíos llaman Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después están los libros, eh, las, las profecías, los libros de los profetas mayores, Jeremías, Isaías, Baruch, considerado también un libro profético, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Algunos tienen una hojita nomás, los 12 profetas menores, otros son más largos. Después tenemos los libros históricos. Entre los libros históricos está Josué, Jueces, está Ruth. Después tenemos los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith y Esther, y los 2 libros de Macabeas. Bueno, en las Biblias más modernas, en las traducciones más modernas, o ediciones más modernas, Ruth, Tobías, Judith y Esther no están entre los libros históricos, porque no son libros históricos, son narraciones, son como novelitas con el fin de dejar, eso sí, una enseñanza, por lo tanto, están en el canon y hay que leerlos, pero no considerar histórico lo que se relata ahí. Después tenemos los libros poéticos, Job, Cantar de los Cantares, Salmos, Lamentaciones, y los sapienciales, Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico. Y en el Nuevo Testamento, eso sí, el orden es así, no ha cambiado, no cambiará, y es común a los católicos y protestantes. Primero los 4 evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, las cartas, empezando por las cartas de Pablo, ordenadas en orden de extensión de la carta, y siguen las cartas que no son de Pablo o llamadas cartas católicas. Hebreos, Santiago, primero y segunda de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Y por último el Apocalipsis. Esto es una presentación del Antiguo Testamento. No necesariamente el orden es ese en todos los libros, en todas las Biblias. Por ejemplo, en mi Biblia, la que yo uso habitualmente, están el Pentateuco, luego los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Macabeos. Y creo que después están los proféticos, pero la verdad que no me he fijado demasiado. Entonces, el orden en que están ubicados los libros, no el Pentateuco y los históricos a continuación, sino por ahí ponen primero los salmos o los poéticos y luego los proféticos, o primero van los proféticos, pero sí es cierto que tenemos el Pentateuco, los históricos, los proféticos, se ordenan más o menos de esta manera. Y la mejor manera de darse cuenta cómo una Biblia ha ordenado es leyendo el índice. Bueno, sigamos adelante. La Biblia hebrea, que es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento o Antigua Alianza, ellos lo llaman Tanaj. TNK, que se pronuncia Tanaj, por la T de Torah, que es la ley, la N de Neviim, perdón, estoy buscando, perdón, no me encuentro el puntero. Bueno, acá. Perdón, estoy buscando el puntero láser, no lo encuentro. Acá está, perdón. Bueno, porque quería esto para poder señalar que ustedes lo vean. Disculpen.
Bueno, como les decía, Torah de la ley, Nevi'im, la N de Nevi'im, profetas, y la K de Ketuvim, que son los demás escritos. Los demás escritos son todos los otros. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, la Torah consiste en lo que nosotros llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nevi'im, pero Nevi'im no es lo que nosotros llamamos profetas solamente. Ellos dividen en profetas anteriores, que son lo que nosotros llamamos libros históricos o parte de los libros históricos, Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, y los profetas posteriores, que son lo que nosotros llamamos profetas sin Baruch. Ya van a ver por qué. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores, que se llaman menores por la extensión de sus escritos. Claramente Isaías es el más largo de todos, ¿no? Y Ketuvim serían los demás escritos. Y ahí están solamente Ruth y Esther, no están ni Tobías ni Judith, Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, Proverbios, Job, Eclesiastés, que también se llama Coelet. En algunas Biblias dice Eclesiastés y en otras Coelet. Y después están Esdras, Nehemías y Primero y Segundo de Crónicas. No está Macabeos y otros libros que ya vamos a mencionar. Ya vamos a decir por qué. Las lenguas en que está escrito el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito todo en griego, pero en la mayor parte del Antiguo Testamento, que son 39 libros, se conserva en lengua hebrea y algunos fragmentos de Esdras y Daniel están escritos en arameo. Pero hay 7 libros que se conservan en griego, que son los que no se aceptan en la Biblia hebrea. Daniel y Esther tienen algunos fragmentos en griego, en nuestras Biblias, pero no en la Biblia hebrea. ¿Cuáles no entran en la Biblia hebrea? Bueno, acá hay una historia, me voy a detener un segundo para contarla. La primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento fue al griego y fue en el siglo II antes de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos judíos que vivían en la diáspora, en Egipto, en Alejandría o en Antioquía o en muchos lugares fuera de Palestina, ya no hablaban arameo y mucho menos hebreo. Por lo tanto, no entendían la Biblia, hablaban solo griego. Por lo tanto, deciden traducir la Biblia al griego. Era el Antiguo Testamento, recuerden. Y para garantizar que esta traducción ha sido querida por Dios, difunden una leyenda de que encerraron 70 ancianos en 70 habitaciones diferentes con la tarea de traducir el Antiguo Testamento al griego, y cuando terminan, las 70 traducciones eran exactamente iguales. Por lo tanto, eso es prueba de que Dios así lo quería. Por eso se llama la Biblia de los 70 o Septuaginta. Pero fue escrita, o esa traducción fue hecha en el siglo II antes de Cristo. Resulta que los judíos estaban felices con esa traducción porque contribuyó claramente a que muchos judíos que ya no hablaban la lengua madre pudieran entender la ley, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En el siglo I, después de Cristo, surge el cristianismo. Y los cristianos salen a predicar con la Biblia traducida al griego y tienen gran éxito. Por lo tanto, los judíos, lo que antes amaban, pasan a odiar y deciden que solamente van a formar parte del canon los libros escritos en hebreo. Y así quedan fuera del canon judío libros que estaban escritos, habían sido originalmente escritos en griego, u otros que habiendo sido escritos en hebreo, solo se conserva la traducción griega, como ser eclesiástico. Entonces, ¿cuáles quedan fuera del canon hebreo? Tobías, Judith, Baruch.
Dentro de Baruch está la carta de Jeremías. Algunas Biblias católicas separan estos dos libros. No es que cambie nada, simplemente en lugar de ponerlos juntos, los ponen separados. Eclesiástico, que también se llama Sirá o Sirácida, porque su autor fue Jesús ben Sirá. Sabiduría y primero y segundo de Macabeos. Y además fragmentos de Daniel y Esther. La Biblia cristiana se divide en católica y protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes decidieron aceptar el canon judío de 39 libros solamente, mientras que nosotros incorporamos los libros escritos en griego a nuestro Antiguo Testamento. Se llaman deuterocanónicos, esos 7 que acabo de mencionar. Por lo tanto, nosotros tenemos 46 libros, pero el Nuevo Testamento es igual en los dos, 27 libros con el mismo orden que vimos recién en esa biblioteca. Actualmente hay traducciones ecuménicas hechas por comisiones mixtas que sirven para igual para católicos y protestantes. Entonces esos 7 libros irían a la categoría de deuterocanónicos. No sé bien cómo lo manejan eso los protestantes. Para nosotros, los católicos, esas Biblias tienen tanta validez como cualquier otra. El único problema de las Biblias protestantes es que le faltan los libros que están en las nuestras, ¿no? Bueno, el orden de los libros. Bueno, como yo les decía recién en la biblioteca, sí o sí, nosotros en nuestras Biblias tenemos primero el Pentateuco y después los históricos. Algunas Biblias muy viejas ponen a Ruth después de Jueces, pero en los demás libros, los proféticos están todos juntos, por supuesto, pero pueden variar un poco el orden, no demasiado. Entonces hay que consultar el índice. Otra cosa más, y eso también depende del editor, lo voy a mencionar después. Algunos libros tienen, algunas Biblias, en todos los libros le ponen un prólogo de mayor o menor extensión, depende del editor. Eso no forma parte de la escritura. Es agregado, lo mismo que las notas al pie de página que tienen las Biblias católicas, no forman parte de la escritura. La escritura es la traducción. Bueno, ¿qué pasa con los originales del Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, no se conservan los originales. A lo sumo se han encontrado traducciones muy antiguas, fragmentos. ¿Por qué? Porque tanto el papiro como si bien menos, el pergamino son materiales frágiles que se degradan. El papiro, sobre todo en 50 años, ya no existe más. Los judíos han logrado mantener muy fielmente, han tenido muchísimo cuidado en mantener fiel la escritura, a pesar de que el hecho de que antes de la invención de la imprenta las copias tengan que ser a mano, o sea, permanentemente había un grupo de escribas que se la pasaban copiando los libros a mano para que antes de que este libro se degradara y perdiera su, digamos, posibilidad de leerlo, hubiera copias que lo replicaran. Sin embargo, siempre en una escritura a mano hay algunos errores. Sin embargo, han sido muy cuidadosos en mantener la escritura como, digamos, salió del editor final, digamos. Antes de que entrara en el canon, ha habido cambios en algunos libros, se agrega, se saca, ya les voy a explicar, pero una vez que se canoniza un escrito, ya se mantiene lo más fiel posible al original.
Y esto se vio cuando se descubrieron los escritos de Qumran, porque en realidad, hasta ese momento, hasta el siglo pasado, la traducción más fiel, el manuscrito más fiel que se tenía, es el Códice de San Petersburgo, que es del año 1008 después de Cristo, que por supuesto está guardado en San Petersburgo y está resguardado, ¿no? Y luego de la invención de la imprenta, se hizo una versión impresa basada en ese códice, que es la Biblia hebrea stuttgartense, y a ella recurren actualmente los biblistas cuando quieren hacer sus traducciones, porque es la más fiel. Y como les decía, cuando se descubrió Qumran, que ahí aparecieron algunos manuscritos preservados, como ustedes saben, envueltos en pergaminos, envueltos en tela y guardados en vasijas de barro, en cuevas, en un lugar muy desértico. Cuando se descubre ese lugar, se encuentra que muchos manuscritos de libros del Antiguo Testamento prácticamente no difieren del Códice de San Petersburgo. Por lo tanto, los judíos han logrado mantener muy fiel la escritura. Entre el año 382 y el 405, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, en lo que nosotros llamamos Vulgata. Y yo no sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo de que las Biblias que yo consultaba o tenía en mi casa cuando era chica, 10, 12, 15 años, decían que eran traducidos de la Vulgata después del Concilio Vaticano II, porque antes no se aceptaban traducciones a otras lenguas, pero hoy los biblistas usan los originales en hebreo para traducir. O sea, las Biblias que nosotros tenemos ahora se revisan permanentemente las traducciones para que sean lo más fieles posible y tenemos entonces Biblias traducidas del hebreo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, ¿no? Bueno, esto es más o menos todo lo que yo les quería decir. Y a, a los alumnos que fueron a la clase presencial les propuse este trabajo práctico, que hablan su Biblia, busquen los mapas, los examinen, miren qué época histórica representan, que busquen en el índice. En las Biblias que yo tengo varias católicas y dos protestantes. En general, en los índices hay 3 columnas, pero algunas Biblias que llevaron algunos alumnos dicen, no, no, acá yo tengo 2 columnas con el nombre del libro, la página y la abreviatura. Ven que acá les pongo el nombre del libro, su abreviatura, la página. La abreviatura del nombre del libro y la abreviatura estaban en otro ítem, en otra página. La abreviatura es importante, no es que yo pueda abreviar un libro de la Biblia, el Génesis, por ejemplo, como a mí se me ocurre. No puedo poner gen, es GN la abreviatura, EX Éxodo, y así. Ya está predeterminado, lo mismo que las abreviaturas en castellano, qué sé yo, etcétera, etc, y así. Entonces, siempre con mayúscula, por supuesto, la primera letra. Si nosotros tenemos dudas de cómo se abrevia un libro, busquemos en el índice. Además, es muy útil el índice para encontrar algún profeta, alguno de los profetas menores, que por ahí cuando lo buscamos así, aún las Biblias que tienen índice, como esta que yo tengo, índice, bueno, ya la voy a mostrar cuando deje de compartir. Aún estas Biblias es complicado encontrar algunos libros que tienen una página, entonces mejor me voy al índice. Bueno, en el Antiguo Testamento hay Biblias en que hay 46 y otras que hay 47, justamente por el hecho de que los editores han decidido separar el Baruch del diario de Jeremías. Es un detalle. Algunos libros, bueno, esto ya lo dije, constan solo de una página,
por lo que para encontrarlos es conveniente recurrir al índice. También, si nos fijamos, sobre todo podemos ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Mateo, es muy visible esto. Cuando cambia la letra, se pone cursiva, quiere decir que el autor está citando una cita textual del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, no está igual en todas las Biblias, pero en algunas, cuando cambia la letra nos indica las distintas tradiciones a las que recurre el redactor final. Bueno, esto exige una explicación. El Génesis, algunos libros de la Biblia se escribieron de una sola vez. Ruth, Tobías, Judith, Esther. Hubo una persona que los escribió con un ánimo teológico, didáctico, y entraron en el canon porque ese mensaje era importante. Pero Ruth, por ejemplo, nada nos indica de que alguien le haya agregado, quitado nada. Es un texto cerrado en sí mismo. Pero otros libros, como el Pentateuco, tienen siglos de redacción. Al principio era tradición oral. Después hay algunos escritos que están separados. Y por último, hay alguien o un grupo de personas que toman todos esos elementos y los combinan para darnos el resultado final, que es el Génesis. Pero se dice, por ejemplo, que el Génesis se escribió en tal época. Es cuando se termina de armar. Pero hay tradiciones que son antiguas y otras que son más modernas, y todo eso lo fue acoplando, digamos, el redactor final. Pero además hay algunos relatos que están como duplicados porque hay una idea, la tradición, que lo va a explicar bien Amanda probablemente en la próxima clase, es el tipo de teología de determinados grupos judíos. Por ejemplo, la tradición que llamamos sacerdotal tiende a darle más importancia a los ritos, mientras que hay otras tradiciones que le dan más importancia, lo que llamamos deuteronómica, le da más importancia al trabajo del hombre. La salvación es don y tarea. Y hay otras tradiciones aún que la salvación es don, o sea, es más importante la voluntad de Dios que el trabajo del hombre. Todo esto se combina en un texto. Y entonces, ¿y por qué? Y bueno, porque es que la palabra de Dios es tan rica que una sola mirada no la puede agotar. Entonces hace falta muchas miradas, ¿no es cierto? Bueno, podemos notar en las Biblias que hay algunas citas en el Nuevo Testamento, es muy evidente en el Apocalipsis, por ejemplo, al costado del texto, que nos remiten o bien a otros libros de la Biblia o al mismo libro, que son citas paralelas, etc. En el Nuevo Testamento, como yo les decía, las citas del Antiguo suelen estar en cursiva, por lo menos yo lo he verificado en todas las Biblias a las cuales yo he tenido acceso, no las protestantes, no, eso no lo sé. En las Biblias católicas también hay numerosas citas al pie de página que dependen del editor. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, yo he usado muchas de las citas al pie de página esas para preparar clases de catequesis o charlas a padres cuando era catequista. Bueno, y ahora les voy a pedir, esto no me voy a detener, sino que después estos minutos que nos quedan, les voy a contar cuál ha sido el resultado del trabajito que les acabo de mostrar. Les voy a pedir que lean el texto con tranquilidad, cuando tengan ganas. Génesis, del 6:5 al 8:22, es el relato del diluvio universal. Y contesten estas preguntas, y para que puedan
ver en dónde está la respuesta, bueno, me tomé la libertad de darles la pista citando la cita bíblica exacta. Acá tenemos dos citas, 6:18 y 7:10. ¿Cuántos se salvan con Noé? ¿Por qué Dios elige a Noé? ¿Por qué manda Dios el diluvio? Esto es importante porque hay un paralelo del diluvio universal en la tradición babilónica, sumeria, acádica, etc. Pero el autor bíblico, cuando toma el texto y lo transforma en lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia, le hace cambios fundamentales que tienen que ver con la teología, que es mucho más importante lo que nos quiere decir el texto que si hubo o no hubo un diluvio, esos detalles, esta película que salió hace poquito del diluvio universal con estos gigantes que salían de la tierra y todo esto tan espectacular, que la película está buena, pero desde el punto de vista teológico lo importante no es eso. Lo importante es el mensaje teológico que nos deja el texto. También es importante, es un detalle, cuántos animales tiene que introducirnos en el arca y lo que promete Dios cuando acabe el diluvio. Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque quiero contarles, miren, yo tengo, ahí se ve al revés por supuesto, este libro que es la Biblia esta que es la Reina Valera, es la Biblia protestante. Reina Valera por el apellido de los traductores. Reina fue un sacerdote y fue la primera traducción al castellano que se hizo. Y este sacerdote, que después adhirió a las ideas de Lutero, se hizo protestante, tuvo muchos problemas por haber tenido la osadía de traducir la Biblia al castellano. ¿eh? Esta Biblia protestante, esta es de 1960, la traducción, seguramente que hay otras. Bueno, este es el índice, pero si nos fijamos, los libros no tienen prólogo. No hay notas al pie de página, es el texto. Sin embargo, tiene algunos auxiliares al final que dice acá cómo leer la Biblia, qué dice la Biblia acerca del perdón de Dios, cómo encontrar ayuda en la Biblia, ayuda en circunstancias especiales, y ahí lo que hay son textos, consejos de qué textos leer cuando tengo tal o cual problema. O sea, una Biblia básica, muy importante esta Biblia en la historia de las traducciones, por supuesto. Esta es otra Biblia protestante de los Testigos de Jehová, que también, si se fijan, no tiene notas al pie de página. Estas son las citas en paralelo que podemos encontrar de todo lo que está escrito. ¿Ven? Lo que está ahí en el medio son citas en paralelo, pero nada más que eso, no mucho más. Tiene algunos mapas. A ver, acá lo acabo de encontrar a uno. Acá está. Tiene un mapa que nos ayudan a ubicarnos, ¿no es cierto? Y también tienen temas bíblicos para consideración, tiene una ayuda. Acá tenemos otro mapa. Hay un diccionario en donde una palabra y las citas bíblicas en donde se puede encontrar. Las Biblias católicas, voy a tomar esta que es la que yo más uso, pero no son todas iguales. Esta es la del pueblo de Dios. A ver si alcanzan a distinguir. ¿Ven esto? Bueno, esto a mí me ayuda muchísimo a encontrar un libro en particular. Pero cuando tengo que encontrar, por ejemplo, Sofonías, que es un profeta menor, y tengo que ir al índice, porque tengo que recorrer los 12 profetas menores. No podemos pretender que el editor me ponga
me ponga un huequito en cada uno de los 12 profetas menores. No le alcanzaría el espacio. Aquí está el índice. En esta Biblia el nombre y la abreviatura están al lado, uno al lado del otro, en el mismo índice, en otras no, están separados. Pero lo interesante, tienen otros auxiliares, las Biblias católicas. Por ejemplo, en la mayoría hay un calendario litúrgico. No sé si ustedes sabían. Aquí, en la última página, yo tengo un calendario litúrgico en esta Biblia. Entonces, si yo quiero saber la lectura que corresponde a cada día, ustedes saben que tenemos 3 años, A, B y C, y después se vuelve a repetir. Entonces, primera parte del tiempo ordinario, etcétera. Entonces, lectura de Cuaresma y Pascua, tabla de días litúrgicos movibles, o sea, muy, muy interesante como herramienta, como les decía, para alimentar también nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. No solamente que sí, para mí es re importante leer la Biblia para alimentar nuestra espiritualidad, nuestra vida de fe y saber los fundamentos de nuestra fe, pero también los ritos cotidianos, las oraciones, para formar parte de nuestra iglesia. Y después están los prólogos, que ya les digo, la mayoría de las Biblias católicas las tienen, con una breve o no tan breve explicación del libro que viene detrás, y además las citas al pie de página. También otra de las cosas que quizá convengan que ustedes sepan, que no todas las Biblias tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, esta Biblia, los citas al pie de página son mucho más espirituales y a la vez mucho más, las reflexiones son mucho más de aplicar al hoy, aquí, a nuestra realidad. Inclusive los autores se han permitido utilizar mucho de la teología latinoamericana, y ahora no me sale el nombre, de nuestra teología de liberación, de la teología de liberación justamente, de los pobres, de los humildes. Y bueno, por eso fue muy cuestionada en la época de la dictadura, a pesar de que es una Biblia. La traducción es la misma siempre. Siempre va a haber diferencias en las traducciones. Son traducciones. Entonces, cuando alguien que ha tenido experiencia de leer la Biblia en grupo, sabe que, por ejemplo, uno que tiene una versión lee el versículo está a lo mejor ligeramente diferente, con palabras. Inclusive ayer nosotros estuvimos en un grupo leyendo en la carta de los Corintios y cotejábamos las distintas traducciones de algunas palabras, de las mismas frases. Algunas son más comprensibles para nuestra mentalidad, otras son un poquito más duras. La de Jerusalén, por ejemplo, para nosotros es duro el lenguaje porque es muy español. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén, que también tiene, se dice que es una Biblia de estudio, las citas al pie de página, por ejemplo, son aclaratorias de la intención original del autor o de lo que los biblistas han descubierto que ha sido la intención original del autor. Son más aclaratorias. Y por ejemplo, hay muchas citas al pie de página que dicen: el texto original está corrompido y no es segura su traducción, por ejemplo. Inclusive en algunos casos ni siquiera pone la palabra, porque justamente cuando han intentado traducirlo,
se han encontrado que hay algunas partes que está roto el pergamino, el papiro, lo que fuere, y no se puede deducir exactamente. Entonces, cada editor tiene una intencionalidad diferente. El lenguaje que se usa es ligeramente diferente. La traducción es la misma, pero como les decía, no es lo mismo la de Jerusalén, que está toda en castellano puro. Por ejemplo, los evangelios hablan de vosotros sois la sal de la tierra. Las Biblias latinoamericanas, adaptadas más a nuestro lenguaje, dicen ustedes son la sal de la tierra. No cambia el sentido, pero puede resultar más agradable o sencillo leer una traducción más adaptada a nuestro lenguaje que una traducción más adaptada al lenguaje de los españoles, que para ellos está perfecto, ¿no? Pero bueno, es la costumbre, el hábito. Y espero que no se olviden de hacer el trabajo práctico, que esto ya es tarea de ustedes, que agarren su Biblia, la que fuere, la abran, la desglosen. A lo que les iba a decir, los mapas de las Biblias, no todos están en el mismo lugar, de la misma manera. Algunos están al principio, otros al final, otros diseminados en el medio. Por mi experiencia en general tenemos el mapa del Éxodo, el mapa de Palestina. Hay mapas de Palestina en la época de Jesús, hay mapas de Palestina en la época de David. Yo creo que los viajes de Pablo deben estar en todas, pero la verdad que no lo he comprobado. Y otra cosa más, tengan en cuenta, cuando ustedes estén en grupo y quieran leer, por ejemplo, alguno de los libros del Antiguo Testamento, que yo les mencioné que tienen varios nombres, porque una vez me pasó, estamos en grupo y dice, busquen eclesiástico tal. No encontraba eclesiástico en mi Biblia. Digo, no lo encuentro, ¿cómo puede ser que no esté? Bueno, ya estaba Sirácida, que es lo mismo, el mismo libro, pero como, como les decía, como el autor es Jesús ben Sirá, bueno, algunos editores le ponen Sirácida, otros le ponen eclesiástico. También tuvimos una experiencia de que estábamos en el grupo buscando un libro, no lo encontraba una de las alumnas, y Anita se acercó a ver y era una Biblia protestante. No estaba el libro en esa Biblia. Son detalles que hay que saber simplemente para estar un poquito más seguros a la hora de compartir, leer, etc. Pero recuerden, es importante abrir la Biblia, mirarla, revisarla, usarla, todas las herramientas que nos da para nuestra espiritualidad, para nuestra vida cristiana. Y no se olviden que el jueves 16, 14, 15, 17, vamos a tener la segunda clase en donde ya vamos a pasar a analizar los libros en el orden en que están presentados, aunque no es el orden en que se han escrito, uno por uno, para conocer mejor el Antiguo Testamento y también saber interpretar el Nuevo. Bueno, les agradezco mucho este encuentro y bueno, oremos también por nuestra patria que está necesitando mucha luz y mucho apoyo del Señor.